el punto de arranque para la entrevista. ¿Cómo entender a los medios de comunicación en este momento? Pues mira, digamos que vinculándolo al tema principal de las entrevistas que están realizando en este momento, yo creería que la manera más adecuada de pensar a los medios de comunicación en este momento es como un ágora, como una plaza pública, como parte de la esfera pública que autores como Habermas señalan que es el lugar, a lo mejor no espacial, no geográfico como antaño, pero sí este punto donde se intersectan los ciudadanos para deliberar sobre asuntos de interés público. Los medios podemos concebirlos así, por supuesto que también son espacios para exhibir espectacularizaciones y se utilizan para mero entretenimiento y para muchas cosas. No obstante, dejando a un lado esta parte del entretenimiento e incluso en el entretenimiento mismo a veces está subyacente esta cuestión de interés público, los medios pueden ser en este momento, insisto, esa plaza donde podemos discutir todos los temas de interés general para la sociedad, o cuando menos para eso deberían servir también. Esa plaza pública, maestra, que ha denominado, que bueno, remontándonos en los tiempos donde se discutía, ¿no?, en Grecia, ahorita se puede decir que se está llevando a cabo esa función y esa denominación que tiene de plaza pública, o en algo está fallando. Está funcionando ya, pero no es inclusiva en su totalidad. Todos los sistemas, bueno, la propia democracia durante toda la historia nunca ha sido totalmente inclusiva. De hecho, los griegos, que parecen ser nuestro gran modelo, pues su modelo era lejano digamos, de cualquier ideal actual, porque el modelo griego pues dejaba a un lado para empezar a todas las mujeres. Estos medios de comunicación dejan también a mucha gente fuera. Ese sería su punto débil. Pero podrían ser mucho más inclusivos que cualquier otro sistema o cualquier otra plaza pública o cualquier otro método. Podrían ser muy inclusivos si existiera voluntad política, si existiera la regulación adecuada y si los ciudadanos fuéramos más conscientes de la importancia de nuestra participación. Entonces, ¿cree que ahí está fallando en el sentido de, bueno, poner la plaza pública, ¿cree que esté fallando en el sentido de los ciudadanos, que no ha habido esa buena relación, o digamos exigirle a los medios de comunicación? Por eso ese punto pudiera estar ahí la cuestión. Sí, pero tiene que ver también con la falta de regulación y la falta de voluntad política. Es una triada que se conjunta. ¿A qué vamos? Por ejemplo, el derecho a la información, que está o debería ser garantizado por el Estado. La Constitución dice que está garantizado por el Estado. Sería debatible saber si exactamente está garantizado por el Estado. Pero el derecho a la información, como un derecho humano, tiene tres aspectos, que es mi libertad de buscar información, mi libertad de recibir información y mi libertad de difundirla. Cuando uno piensa en la difusión como difundirla en el espacio privado, pues la verdad es que eso no tiene chiste, porque no tiene incidencia en la vida pública. En realidad la difusión me parece que debemos entenderla como la posibilidad de acceder a los medios. Si la ciudadanía tuviera acceso a los medios, sería una manera también de garantizar su acceso a esta esfera pública. Pero es una parte del derecho a la información que está completamente abandonada, porque parece que el Estado cumple con no censurar. Si no censura, ya es un buen Estado, porque no censura, y entonces la libertad de expresión es el baluarte y lo está respetando. Pero el derecho a la información no se queda en un Estado que respete y no censure. El Estado debe garantizar otras cosas, como es que los ciudadanos puedan acceder a los medios. Si hubiera un acceso a los medios garantizado, no habría pasado lo que vimos ahora con los estudiantes de Ayotzinapa y la toma de TV UNAM. Es decir, si los medios universitarios, sociales, públicos tuvieran un protocolo de acceso para la ciudadanía, entonces nadie necesitaría estar tomando medios. Necesitaría seguir el protocolo establecido para solicitar que en determinada coyuntura se pudiera acceder a los medios. Ahora, con esto de Internet, su propio canal de YouTube podría ser una muestra de que si se quiere, se puede, digamos, participar en el debate público a pesar de que los medios estén cerrados.
pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque el acceso a Internet todavía está muy lejos de ser universal, porque el alcance que se puede tener a través de un canal como el de ustedes sigue siendo limitado con respecto al alcance que puede tener en este momento la radiodifusión. Y por radiodifusión me refiero tanto a televisión como a radio. Tiene que haber una garantía a los medios de comunicación, una garantía de acceso. Una garantía de acceso. Se ha legislado, como usted bien sabe, una reforma. Que en la palabra nos pintaban que era todo color de rosa, que en la práctica pues podía tener su punto debatible. Creo que esa reforma en lo particular y con pues, en esos momentos que hemos vivido, donde la ciudad está más despierta que nunca, se pudiera ya empezar el Estado a decir, bueno, hay que darle ese derecho a la información que, como usted ha dicho ahorita con los ejemplos, pues está fallando. Creo que eso puede ser el detonante de que ese derecho a la información se lleve a cabo. Pues la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión sí dio grandes pasos. Le falta. Vamos a empezar con los grandes pasos. El primero, la radiodifusión está determinada como un servicio de interés público. Eso hace un gran cambio. ¿Por qué? Porque no importa si los medios tienen fin de lucro o no, es un servicio público y por lo tanto tiene que existir responsabilidad social con respecto del uso que se hace de estos. Es decir, el pretexto de que son negocios, que son empresas y que tienen fin de lucro, ya no es suficiente para que hagan lo que quieran con la concesión. Tienen que responder por contenidos de calidad, inclusivos y con apego a derecho. Porque finalmente, por ejemplo, el que los contenidos no deban ser sexistas o que no debe haber discriminación, se derivan también de otros derechos constitucionales. En ese sentido, la ley ha avanzado, se creó un sistema de radiodifusión del Estado mexicano, un sistema de radiodifusión pública del Estado mexicano, así se llama. No sabemos todavía qué tanto su función puede impulsar y detonar a que los medios públicos se conviertan en medios públicos, porque creo que ahí está el punto toral del asunto. Es decir, todos los medios, incluso los comerciales, deben de cuidar la calidad de sus contenidos. Cuando estábamos en el modelo de la libre empresa, es decir, tú te dedicas a obtener dinero y los medios públicos se dedican a generar contenidos de calidad, entonces podríamos decir que ahí está la función de los medios públicos, generar estos contenidos de calidad, plurales. La ley ahora obliga a que todos, no importando si vas a obtener lucro o no, tienen que respetar derechos de las audiencias y tienen que generar contenidos de calidad. Si todos tienen que hacerlo, ¿para qué queremos medios públicos? Si ya todos tienen que hacerlo. Entonces, ahí es donde creo que podemos tener una gran ganancia. Si los medios públicos transitan a dejar de ser medios gubernamentales hacia verdaderos medios públicos, podemos tener un mecanismo de exigibilidad, es decir, una manera de hacer exigible un derecho, que podría ser el acceso a los medios. Los medios públicos podrían poner el ejemplo de participación ciudadana, por ejemplo, de tener consejos consultivos, donde no solamente participen especialistas, como pasó ahora con el Consejo Consultivo del Sistema de Radiodifusión Pública del Estado mexicano. Lo que ves sí son especialistas en comunicación, algunos empresarios de la comunicación, otros directivos de medios, pero no ves ciudadanos. Tienen que existir ciudadanos. Estoy de acuerdo en que los consejos consultivos tienen que integrarse por especialistas en comunicación, pero también tienen que tener ciudadanía que sepa de otros temas y que colabore con perspectivas distintas. Por ejemplo, esto ha sido un reclamo siempre de los pueblos originarios. Siempre quedan fuera de los consejos consultivos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, los medios públicos podrían poner la muestra de la participación ciudadana en cuanto a consejos consultivos. Podrían poner la muestra de formas expeditas, fáciles y sencillas de acceder a los medios. Por ejemplo, en el IMER ha habido un modelo muy exitoso desde mi punto de vista, que es Radio Ciudadana, que cada 2 años saca una convocatoria para que quien está interesado presente proyectos radiofónicos y durante 2 años se mantienen al aire y son coordinados por los ciudadanos que participan. Pero ¿qué pasa si yo como ciudadana no quiero coordinar un programa de radio 2 años porque ni tengo tiempo ni me interesa? Pero en determinada coyuntura yo siento que podría aportar algo o el colectivo con el que estoy trabajando podría aportar algo.
¿Por qué tengo que comprometerme a 2 años? Y además falta que quede mi proyecto seleccionado. Radio Ciudadana es un buen ejemplo de acceso de la ciudadanía a los medios, pero no es a ese modelo al que creo que debemos aspirar. Tiene que ser un modelo más flexible, más abierto a la coyuntura. Es que el caso de Ayotzinapa es el más claro y el más fácil de entender. Si hubiera o si existieran estos protocolos, muchos colectivos que tienen información, perspectivas distintas, los propios estudiantes, los propios familiares, organizaciones civiles, podrían acceder a los medios para dar su perspectiva y su versión de lo que está ocurriendo. Los medios públicos deberían ser garantes de ese acceso a los medios, y ahí sí hablaríamos de una plaza pública mediática más inclusiva. En este momento la verdad es que es una plaza pública pues que excluye a la mayoría y por los niveles de concentración que tenemos en México, de concentración de propiedad de medios, pues la verdad es que muy poquitos actores son en realidad los que operan esa plaza. Entonces no funciona como debería. Deberían ser un espacio de deliberación ciudadano, pero en realidad pues son espacios de deliberación de determinados poderes y de determinados grupos, digamos, que normalmente son los grupos de presión de un gobierno, pero ciudadanía, pues casi no la vemos. Ha sido como una plaza pública elitista, ¿no? En ese sentido que usted refiere. Así es. Lo cual, pues, es malo por lo que nos ha dicho en ese sentido de que la gente no participa. Es malo además porque la democracia aspira a dejar de ser representativa. Hace poco en Twitter alguien se enojó por un comentario que hice que no viene al caso porque tiene más que ver con mi posicionamiento político con respecto a ciertas cosas que han pasado, ¿no? Pero me dijo un comentario bastante, desde mi punto de vista, agresivo. Y por ejemplo, él decía que cómo era posible que ocurriera esto y aquello. En el momento que me puse a dialogar con él, pues parece que él no conocía muchos de los datos. Por una parte tú dices, bueno, es que solo se quedan con una versión, entonces no tenía conocimiento de la otra. Pero además hay otra situación que a mí particularmente me preocupó aquella vez, porque me decía, a ver, no puedes quejarte de tus gobernantes, ni puedes estar poniendo esas cosas, porque tú votaste. Si no votaste por el que ganó, pues qué pena, o sea, sí, ganaron otros, entonces respeta. No, pero es que la democracia va más allá del voto, o sea, la democracia no es nada más ir a votar. Una parte, sí hay una parte representativa, pero la democracia más que un modelo político es incluso un modelo de vida. Uno aspira a ser democrático en su casa, en el trabajo, a tener derecho a opinar, a tener una colaboración, una participación activa en tu vida comunitaria, social, en los colectivos, en el arte, en fin, en todos los ámbitos de la vida. La democracia no tendría que ser este modelo de tripartito de poderes y se hacen elecciones y votas y ya tenemos una democracia. Una democracia real, ¿no? Como se denomina. En realidad, más que el modelo político que sería de democracia representativa, tenemos que aspirar a una democracia deliberativa, a un modo de vida democrático. Es casi, pues yo diría que más que un modelo político es una filosofía, es una manera de concebir la vida colectiva. Maestra, pues ya nos dijo que ha habido grandes avances en la reforma, y yo una pregunta que seguramente tienen los chavos que nos ven y nos oyen es, bueno, entonces ahora ya no vamos a ver a Facundo, a Eugenio Derbez burlándose de las mujeres o de los discapacitados en ese sentido, y si lo hacen, pues ahora ¿a quién recurren? ¿No? Que en ese caso sería pues agradar un poco a la defensa de las audiencias. Pues tiene sus asegúnes y da mucha tristeza comentarlo así, pero bueno, esta es la realidad. Hace poco estaba yo viendo precisamente en la tele, hace cosa de 2 días, a una doctora muy famosa de un canal muy famoso hablando maravillas de una clínica sobre fertilidad con un formato periodístico, presentando a grandes entrevistados
que en realidad pues todos tienen alguna relación económica y financiera con esa clínica. Es decir, presentando información, presentando publicidad como si fuera noticia. Eso es un derecho de las audiencias, o sea, el derecho de las audiencias es que no te mezclen publicidad con información. En los programas de cantantes o de, ¿cómo se les llama?, de aficionados, ves productos y anuncios por todos lados y el aficionado toma esto y come esto. Sigue habiendo una mezcla de publicidad y los propios contenidos muy burda. Es un derecho de las audiencias que no pase así. Los canales más importantes de este país todavía no tienen su defensor. Habrá que ver qué dice el defensor. Si tuvieran una persona titular de la defensoría, pues digamos, comprometida con los derechos de las audiencias, seguramente haría una recomendación en este sentido. Si el concesionario tuviera voluntad de respetar los derechos de las audiencias, haría caso. Pero pongámoslo así, el defensor no tiene ganas de molestar al concesionario porque el concesionario fue quien lo eligió y lo invitó. Entonces no tiene ganas de molestar a su amigo concesionario. La audiencia no tiene lugar a donde ir. No hay un lugar de apelación. Si el defensor cumple con su trabajo, pero el concesionario no hace caso, el defensor le está diciendo es que no puedes estar mezclando la información con publicidad. Y el concesionario no hace caso. Y no hace caso. Y recomendación tras recomendación tras recomendación. Y el concesionario no hace caso. El defensor no tiene una instancia de apelación a donde ir. Es decir, entonces se queda en lo aspiracional, porque el mecanismo de exigibilidad no está completo. Es decir, hay un lugar donde yo puedo poner mi queja, pero si en ese lugar no hay una resolución adecuada, no hay quien vigile ni la labor de los defensores ni la labor de los concesionarios. Ahora, la ley dice que los defensores sí pueden ser multados, los concesionarios no, y que los defensores tienen que garantizar los derechos de las audiencias, no los concesionarios. Si los concesionarios son los que tienen el control sobre los contenidos y las opiniones de los defensores no son vinculantes, es decir, no tienen un impacto jurídico, entonces no entiendo cómo la garantía de los derechos está en los defensores. La garantía o la obligación de garantizar los derechos de las audiencias debe estar en los concesionarios. Y en los concesionarios no se establece ninguna multa, ni ninguna sanción, ni ninguna manera en la que se les pueda presionar para que respondan y para que respeten estos derechos de las audiencias. Sí hay un gran avance en la ley, porque cuando menos ahora están señalados los derechos. Ahora existen los derechos. O sea, en el anterior marco normativo ni siquiera estaban... ni siquiera estaban señalados. Menos había un mecanismo de exigibilidad. Entonces, veámoslo, creo yo, como un paso. Como un buen paso. Bueno, ahora todos tienen que tener defensores, de parte de que hay derechos de las audiencias, de que los medios no importa, si tienen fin de lucro, tienen que tener responsabilidad social. Es un paso, y es un paso grande. Pero sí nos falta. Nos falta ahora garantizar verdaderamente que este mecanismo de exigibilidad que son las defensorías de las audiencias puedan funcionar adecuadamente. ¿Cómo? Uno, garantizando la independencia de criterio, que ahorita todavía no está totalmente garantizada porque al defensor lo elige el concesionario. Entonces, si lo elige el concesionario, pues ahí la garantía de que haya independencia de criterio no está. Se necesita que tenga también independencia de operación. ¿A qué vamos? Si el concesionario no le da los recursos para trabajar, tampoco va a ser posible que atienda adecuadamente como debe ser. Eso por una parte. Y la otra, que creo que es la más importante, tiene que existir una instancia de apelación. Tiene que existir un área donde, si tú como defensor estás viendo poca voluntad del concesionario para atender tus recomendaciones, quede ahí la nota, quede ahí asentado para deslinde de responsabilidades, para que cuando le toque renovar su concesión, pues eso cuente, porque no hizo caso reiteradamente mientras tuvo el medio en sus manos. Se necesita que esté esa área, y esa área debe controlarla el órgano regulador, que es el IFT. Estamos esperando para febrero lineamientos sobre defensorías, sobre códigos de ética, y esperamos que en esos lineamientos de alguna manera
se dé salida a estos vacíos legales que dejó la nueva ley y que se establezca una manera de proceder cuando pues finalmente el concesionario no está atendiendo pues las recomendaciones del defensor. Fue difícil esa lucha porque bueno, sabemos que hay académicos como usted que están en esa lucha, ¿no?, por las audiencias, y pues sabemos que hasta ahorita es nueva la figura, muchos todavía no saben qué onda con esta figura. Fue difícil la lucha de que llegara la ley, y anteriormente cuando no estaba en la ley, que algunos pocos medios son los que tienen esa defensoría. Fue difícil esa lucha. Está siendo difícil. Pues mira, yo creo que la lucha viene como de 30 años atrás. Yo, desde que era estudiante, cada que había consultas por un posible cambio de legislación en la materia, por adecuaciones que se iban haciendo, yo sentía que estaba en un déjà vu. Volví a escuchar lo mismo. O sea, bueno, ¿y qué? ¿Y nunca va a pasar nada? La verdad es que en ese sentido esta legislación, pues sí es un gran paso. Y más que la legislación, los cambios constitucionales de junio de 2013. Esos fueron como las piedras torales, los cambios que realmente estábamos esperando. Fueron muchos años, décadas de estar presionando. Ahora, sí llegamos, pero llegamos tarde. O sea, que voy, tampoco es como para echar la pirotecnia. Nuestra legislación era de las más atrasadas, ya no digamos de la OCDE o de Europa, más atrasadas de Latinoamérica. O sea, de plano nuestra legislación estaba anquilosada. Entonces, el gran paso que se dio, pues sí, uno pues lo ve con esperanza, pero no para echar las campanas al vuelo, porque al final lo único que estamos haciendo es medio querernos emparejar, porque ya nos habíamos quedado muy rezagados en materia legislativa. Ahora, la lucha yo creo que no, bueno, sí es importante para que se consiga o haya cambios en la legislación, no la minimizo, porque además hay gente que de veras ha dado su vida por ese cambio de legislación, ha dedicado de verdad literalmente su vida a eso. Pero la lucha que yo creo que es más férrea, más difícil, y que es la que debemos dar todos, porque ni siquiera solo los defensores, es la de que se aplique todos los días, porque si no se queda en algo aspiracional. Nuestras leyes, muchas son ejemplo al mundo de lo que debe ser una ley, pero entre eso y la aplicación hay un salto enorme. Entonces, lo que debemos hacer es, de verdad, exigir todo el tiempo que se cumpla. ¿Y a qué voy? Un defensor no tiene el mismo respaldo si le dice por oficio al concesionario: oye, estás discriminando, ese contenido es sexista. A que si llegan 2.500 llamadas de que ese contenido es sexista, porque entonces el concesionario también tiene la presión del público y también sabe que le puede repercutir en el negocio, y es que lamentablemente parece que lo que mueve muchas veces al concesionario es solo la cuestión de la ganancia. Los ciudadanos tenemos algo que se llama consumo, y en la medida que lo utilizamos para presionar a actores políticos y económicos, puede servir. La verdad es que es nuestra única arma realmente fuerte. En el momento en que nosotros entendamos que hay contenidos que, aunque nos den mucha risa y nos parezcan muy graciosos, hablan muy mal de nosotros como sociedad y hieren y lastiman y excluyen y hacen que mucha gente la pase mal. Por ejemplo, el no respetar la diversidad sexual, por poner cualquier ejemplo, el hacer chistes homofóbicos, el estar viendo programas donde hacen chistes homofóbicos, donde se denigra la diversidad sexual. Bueno, a lo mejor uno particularmente no se siente aludido porque es heterosexual, pero el asunto es que si no te quejas y si lo ves y si te ríes, está demostrando precisamente tu poca capacidad de aceptar al otro, de entenderlo y de vivir en una democracia donde el otro también tiene derechos. Estás siendo excluyente y te estás volviendo cómplice de ese medio que, lejos de ayudar a que seamos una mejor sociedad, más bien está contribuyendo a que se perpetúen estereotipos que al final nos dañan a todos. Yo creo que la parte de la discapacidad es la más ejemplificadora, porque cualquiera de nosotros puede tener una discapacidad en cualquier momento. Porque puedes tener un accidente, porque hay enfermedades que surgen de un día para otro,
Por ejemplo, la meningitis, resulta que un día te duermes y al otro día, a causa de la meningitis, puedes tener discapacidades que no te imaginas. Todos somos susceptibles y en la medida que no defiendes los derechos de inclusión de las personas con discapacidad, al mismo tiempo no sabes si estás yendo en contra tuya, porque quizá en algún momento te toque vivirlo. Y si lo pensáramos así, que a lo mejor yo soy hombre, pero quizá vaya a tener una hija, que después va a tener que batallar con una sociedad machista, que eso, quizá yo sea heterosexual, pero mi primo, mi hermano, pueden tener, pueden ser homosexuales y pueden ser lesbianas. Y si yo contribuyo riéndome y consumiendo contenidos que son discriminatorios, al final estoy yendo contra gente que también quiero. Entonces, la idea sería empezar a dejar de pensar que es que eso a mí no me afecta y entonces yo no me meto. Al final nos afecta a todos porque es en la sociedad en la que vives y yo creo que todos deberíamos aspirar a tener una sociedad más respetuosa y más inclusiva. Maestra, estamos creo que en un punto muy interesante que preguntarle, que nos dé su opinión. Déjame una pausa aquí en esta primera parte de la entrevista para regresar y seguir conversando sobre ese tema tan interesante que está diciendo en India como esta.